Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe, un programa dirigido por el Padre Johnny Gómez Ávila, sacerdote de la Prelatura de Huamachuco. Compartiremos contigo las reflexiones del Santo Evangelio, consejos y entrevistas para que de esta manera enriquezcas tu vida espiritual. Nos puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Bienvenido. Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe. Juntos vamos a meditar el Santo Evangelio del día, tomado del libro de San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Porque es como un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro solamente 1, y a cada uno según su capacidad. Y se marchó. El que había recibido 5 talentos fue inmediatamente y se puso a negociar, vendiéndolos, y con ello ganó otros 5. Y del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido solamente 1 fue, hizo un agujero en la tierra y lo escondió, y el dinero de su señor quedó allí. Y después de mucho tiempo, regresó el amo de dichos servidores e hizo cuentas con ellos. Y cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, entregó otros 5 a su señor, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, y mira, he ganado otros 5 talentos. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré mucho más. Entra a la alegría de tu señor. Y se presentaron también el que había recibido 2 talentos, y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y mira, he ganado otros 2. Le respondió su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Entra a la casa de tu señor. Y cuando llegó por fin el que había recibido solamente 1 talento, le dijo: Señor, sé que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Y por eso tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo tuyo. Y su amo le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no siembro, y que recojo donde no esparzo, y por eso mismo debías de haber dado tu dinero a los banqueros, y así al venir yo hubiese recibido lo mío con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Y en cuanto al siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas, y allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y juntos vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy. La parábola que nos recuerda el Evangelio de la misa de hoy nos empuja a considerar algunos aspectos sobre los dones de Dios y también sobre nuestra correspondencia. Nadie puede decir que carezca por completo de tanto dones humanos como de gracias divinas. Y en esto es muy importante no compararse con los demás, pensando que se haya hecho con nosotros una injusticia por no tener lo que pensamos que otros tienen. Y hay muchas personas que viven de esa manera, pensando y viendo lo que los demás tienen y lo que uno no tiene. Y a cada uno de nosotros, déjenme decirles que los dones que Dios nos ha dado es irrepetible, y cada uno de nosotros es objeto de un amor personal por parte de Dios nuestro Padre. Y nuestra propia historia que Dios tiene presente entra ante su vista y hace que se pueda hablar de unas capacidades, aquellas con las que comenzamos a caminar, por así decirlo, y aquellas que vamos formando o fomentando o acercando a lo largo del camino a través de nuestras decisiones. Y esto es algo precioso para considerar que nuestra vida no está escrita, que somos realmente protagonistas de ella, que la presencia de Dios en nosotros ilumina y también va empujando y capacitándonos y consolidándonos y también sanando nuestros errores. Y es lo que nos permite llevar el timón y ser realmente protagonistas de nuestra propia existencia. Y la grandeza de la persona humana no equivale a los dones recibidos. Y hay personas que han recibido mucho,
y han correspondido mucho, pero también hay personas que han recibido mucho y han correspondido muy poco. De lo mismo modo que hay personas que han recibido menos y han correspondido mucho. Y en todos casos, ese poco y ese mucho en los dones recibidos no puede ser valorado con nuestra forma habitual de medir y de valorar las cosas desde el ámbito humano, porque lo que hace grande al hombre y lo que transforma el mundo es la fe que obra por amor. Y esto es lo que le faltaba al que había recibido solamente un talento: descubrir sus capacidades, descubrir sus competencias, hasta dónde él estaba dispuesto a dar y ver un camino correcto. Y todos somos capaces de amar, queridos hermanos. La vida misma nos va ayudando a discernir cuáles son nuestros talentos y hasta dónde podemos aspirar con ellos en cada momento. Pero el amor siempre podemos aspirar, y sin medida, porque el amor no tiene límites. Y es más, Dios potencia nuestros talentos según la medida de nuestro amor, y por eso es vital no desperdiciar lo que está en nuestras manos hacer, aunque nos pueda parecer pequeño en la comparación con los que otros hacen. Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo con amor. Y nuestro camino es personal, y en nuestras manos está el hacerlo grande, porque depende del corazón con el que recorramos y también depende de nuestra fe en Dios nuestro Padre. Te habló Padre Johnny Gómez y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar el podcast La Voz de la Fe.